Buen día, mi nombre es Linda y pertenezco al grupo 10 de Estadística Inferencial. Nosotros vamos a hablar sobre la estadística no paramétrica. Dirán, ¿qué es este tipo de estadística? Entonces, esta estadística es donde no se conoce o no es importante conocer la distribución de probabilidad de la población, o sea, de dónde vienen los datos. Y los datos no están en una escala o intervalo de razón. Ahora tenemos que mi grupo está conformado por Lice Andrea Sedano, Leslie Sierra y Lady Pinto. La prueba de bondad de ajuste chi cuadrado. ¿Qué significa esto? Son los datos a los que se destina esta prueba. Suelen venir con frecuencias agrupadas por categorías, las cuales tienen cierto valor teórico y se pueden comparar las frecuencias observadas de las esperadas y calcular que también se ajustan los datos. Ahora, entrando un poco en contexto, tenemos que la distribución de probabilidad chi cuadrada. Entonces tenemos cómo se representa chi cuadrado, ¿sí? Tiene su particular distribución de probabilidad y tiene tres características de distribución, las cuales son que los valores chi cuadrados nunca son negativos, que existe una familia de distribuciones y la distribución tiene un sesgo positivo. Ahora tenemos la ecuación. La ecuación tiene, primero tenemos K, que es el número de categorías, y K menos 1, que son los grados de libertad. FO es la frecuencia observada particular y F es la frecuencia esperada particular. Ahora sí, la ecuación es chi cuadrada es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado a la 2 sobre la frecuencia esperada. También tenemos lo que es una gráfica en la parte derecha. Tenemos un ejercicio. Dice, la cadena de restaurantes Comida Milenaria, ubicados en el municipio de Girón, don Roberto, quien es su propietario, desea añadir filete a su menú. Antes de hacerlo, decide contratar a investigadores nariños, Sociedad Anónima Simplificada, para que lleve a cabo una encuesta entre personas adultas para saber cuál es su platillo favorito cuando comen fuera de casa. Esta empresa seleccionó una muestra de 120 adultos y les pidió que indicaran su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados fueron los siguientes. Tenemos la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite la misma respuesta. Entonces tenemos que pollo fue una frecuencia de 32, pescado de 24, carne de 35 y pasta de 29 para un total de 120 encuestados. El paso número 1, después de recolectar los datos, es formar una hipótesis nula y otra alternativa. En la nula tenemos que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Y la alternativa es que existe una diferencia significativa en las proporciones de adultos que eligen cada platillo. El paso 2 es seleccionar un nivel de significancia, por lo cual seleccionamos alfa, que es igual al 5%. El paso 3 es hacer el estadístico de prueba y el paso 4 es formular la regla de decisión. Entonces tenemos que el número de categorías de datos es que K es igual a 4. Entonces los grados de libertad de este caso serían 3. La regla de decisión implica establecer también una zona de distribución donde se acepta la hipótesis nula y una zona donde se rechaza. Cuando se establece un nivel de significancia del 5%, la probabilidad de aceptación debe ser del 95%. Esta probabilidad implica un valor de que chi cuadrado sea crítico y que separe ambas zonas. Se calcula, bueno, el valor se calcula por medio de un software, tablas, como sea. Ahora, para nuestro valor tenemos que es un aproximado de 7,815. Ahora tenemos nuestra tabla, ¿sí? Entonces tenemos las frecuencias, los tipos de plato y la esperada. ¿Cómo sacamos la esperada? Entonces, la esperada, reformulando una de las hipótesis, es que 120 sea de la misma cantidad de datos. Entonces, 120 dividido en 4 nos da 30.
Ahora vamos a restar la frecuencia con la esperada. Nos da dando una diferencia de 2, 6, 5 y 1. Recordemos que los valores negativos pues no tienen ninguna significancia, entonces tenemos un 6 y un 1 normal, es decir, positivo. Ahora cogemos la diferencia y la multiplicamos por ella misma. 2 por 2, 4, 6 por 6, 36 y así sucesivamente. Ahora cogemos la diferencia que multiplicamos y la dividimos por la frecuencia esperada, para lo que me da un total con varios, un 0,1 y muchos 3. Así hacemos con cada uno de ellos. Luego lo sumamos y nos da un total de 2,2. Entonces vamos a decir que 2,2 es menor que 7,815. Para esto se concluye que la hipótesis nula es verdadera, es decir, se acepta. Las diferencias observadas en las preferencias de los platillos las puede explicar a la... Muy buenas noches, mi nombre es Lady Consuelo Pinto Toledo y en el día de hoy les vengo a hablar sobre la distribución de Poisson. Esta es una distribución de probabilidad discreta con la que podemos conocer la probabilidad en la que ocurre un número de eventos en un periodo de tiempo, distancia, espacio, conociendo los eventos y la frecuencia media de la ocurrencia. Su nombre proviene de Simon Dennis Poisson, quien desarrolló esta distribución. Ahora vamos a ver su fórmula. Tomamos en cuenta que X mayúscula es el número de veces que se repite el evento. Entonces la fórmula quedaría así. La probabilidad de que nuestro evento se repita un X número de veces será E elevado a la menos lambda por lambda elevado a X sobre factorial. Tengamos en cuenta que E, su valor es de 2,71828 y X minúscula es el valor específico que X puede tomar. Ahora bien, para aplicar esta distribución tenemos que tener en cuenta unas características. Si no se cumplen, no se puede aplicar. Entonces, la primera es, la variable aleatoria es el número de ocurrencias durante un intervalo definido. Este intervalo puede ser de tiempo, distancia, área, volumen o de alguna unidad similar. Ahora, segundo, la probabilidad de ocurrencia del evento en un intervalo es la misma de la longitud del intervalo. Tercero, las ocurrencias son independientes. Y cuarto y último, no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo. Si estas características se cumplen, sí se puede aplicar esta distribución. Ahora, para pensar lo que acabamos de ver, vamos a ver un ejemplo. Se está realizando un estudio del número de nacimientos de niños en un hospital de la ciudad. Se sabe que en una semana nacen una media de 9 niños. ¿Cuál es la probabilidad de que nazcan 5 niños en una semana? Ahora bien, vamos a tomar los valores para realizarlo con la fórmula. Entonces, X es igual a 5 y lambda es igual a 9. Entonces tendríamos que P, la probabilidad de 5, es igual a X y esto es igual a E elevado a la menos 9 por 9 elevado a 5 sobre 5 factorial. Esto nos daría un total de 0,0607 y esto sería igual a 6,07%. Entonces, la probabilidad de que nazcan 5 niños en una semana es de 6,0.7. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Lizeth Andrea Sedano, integrante del grupo número 10 del curso de Estadística Inferencial y voy a hablar sobre la distribución de probabilidad hipergeométrica. La distribución de probabilidad hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo, cuando se conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles, éxitos y fracasos, un evento o el no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Su aplicación. Utiliza la distribución hipergeométrica para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas. Se utiliza también en la prueba exacta de Fisher
para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. Su función de probabilidad es la siguiente. Acá la podemos ver. Los parámetros son K, X, N mayúscula y N minúscula. Ahora los vamos a definir. Tenemos que N mayúscula es el tamaño de la población, K es la cantidad de elementos que cumplen una característica deseada, N minúscula, que es el tamaño de la muestra, y X es la cantidad de éxitos de la muestra, o sea, lo que queremos hallar. Como ejemplo, tenemos el siguiente. De un grupo de 20 candidatos para un puesto, 5 cuentan con experiencia previa. Si se eligen 10 candidatos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se incluyan a los 5 con experiencia? Entonces, lo primero que hacemos es extraer los datos. Tenemos que N mayúscula es el tamaño de la población, que son los 20 candidatos. K, que es los elementos que cumplen con una característica deseada. En este caso son los 5 candidatos que cuentan con experiencia previa. N minúscula, que es el tamaño de la muestra, en este caso los 10 candidatos que se tomaron al azar. Y X, que es lo que quiero hallar, que es la probabilidad de que se incluyan a los 5 con experiencia. Luego de esto, reemplazamos en la fórmula. Acá tenemos la fórmula que es Px igual a K combina X por N menos K combinatoria de N minúscula menos X sobre N mayúscula combinatoria N minúscula. Reemplazamos y nos quedaría de la siguiente forma. Px igual a 5 combina 5 por 20 menos 5 combina 10 menos 5 sobre 20 combina 10. Hacemos la resta y nos queda de la siguiente manera. Px igual a 5 es igual a 5 combina 5 por 20 menos 5 igual a 15. Combinatoria de 10 menos 5 igual a 5 sobre 20 combina 10. Estas combinaciones las podemos hacer en la calculadora y esto es igual a 5 combina 5 es igual a 1 por 15 combina 5 que es igual a 30,03 sobre 20 combina 10 que es igual a 18,47,56. Tenemos que esto nos da igual al 0.16. Si lo pasamos a porcentaje, lo multiplicamos por 100 y tenemos que es el 16%. Entonces, la probabilidad de que se incluyan a los 5 con experiencia es de un 16%. Les voy a hablar de la distribución T de Student. La distribución T de Student es un modelo teórico utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población, normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. Se utiliza cuando la desviación típica no la tenemos y el número de observadores es en la mayoría menor de 30. La distribución T tiene mayor área en los extremos y menos en el centro. Es diferente a la curva normal. La distribución solo depende de los grados de libertad. La distribución T sirve para determinar el intervalo de confianza por el cual se puede averiguar la media de una población menos de 30 y para probar hipótesis cuando se parte de un muestreo pequeño. La fórmula. El numerador representa la diferencia a probar y el denominador la desviación estándar de la diferencia llamada también error estándar. En esta fórmula, T representa al valor estadístico que estamos buscando, X barra es el promedio de la variable analizada de la muestra y mu es el promedio poblacional de la variable a estudiar.
En el denominador tenemos a S como representativo de la desviación estándar de la muestra y N el tamaño de esta. Esta es la tabla de la función de densidad de la distribución T. Ejercicio. Una profesora de psicología cree que la cantidad de cigarrillos fumados por niños se ha incrementado en años recientes. Un censo realizado hace 3 años con niños de una ciudad vecina mostró que el número promedio de cigarrillos fumados diariamente por un niño era de 5,4 con una desviación estándar de 2,5. Para evaluar esta hipótesis, la profesora determinó el número de cigarrillos fumados diariamente por una muestra aleatoria de 120 niños que viven actualmente en la ciudad donde habita. Los datos muestran que el número de cigarrillos fumados diariamente por los 120 niños tiene una media de 6,1 y una desviación estándar de 2,7. Con esa información y un nivel de significancia de 0,05, ¿tiene razón la profesora al afirmar que la cantidad de cigarrillos fumados por niños se ha incrementado? Entonces está la fórmula 6,1 menos 5,4 sobre 2,7 dividido en raíz de 120. Los resultados de la ecuación muestran un TP de 2,9 que contrastada con la TC obtenida de tablas para un extremo que resulta en 1,6449 cae en la región de rechazo de H0. Si calculamos P en tablas para 2,90 es 0,002, muy por debajo del 0,05 del nivel de significancia.